dar, vamos a empezar con la capacitación que tiene que ver con la parte de higiene industrial o higiene ocupacional, ¿no? ¿Qué tan importante es este tema? ¿Por qué lo vamos a desarrollar? ¿No? ¿Y qué consecuencias tiene esto a lo largo de la parte legal, ¿no? Que son parte de los objetivos que hoy día vamos a conversar. ¿Ok? La higiene ocupacional tiene una fundamentación, ¿no? En que nosotros debemos, ¿no? Controlar ciertos factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo es lo que vamos a encontrar en nuestro ambiente de trabajo, ¿sí? Y estos factores de riesgo muchas veces están asociados con los comportamientos, que son los actos que cometen las personas y que muchas veces generan lesiones o enfermedades, ¿no? Pero también hay factores de riesgo del ambiente de trabajo. Y cuando hablamos de ambientes de trabajo, donde se involucran el lugar, donde se involucran las herramientas, ¿no? O los equipos, las máquinas, ¿no? Donde la empresa tiene que proveer, porque hay un principio exigido por la ley 29783 que es de garantizar las condiciones, lo que buscamos, ¿no? Es controlar esos factores de riesgo. ¿Y por qué buscamos controlar? Porque estos factores de riesgo muchas veces generan, ¿no? Lesiones, accidentes, por ejemplo, un ruido que no te permite escuchar la alarma o la alarma de retroceso de un vehículo, por ejemplo, ¿no? ¿Te puede generar una lesión? Sí, puede generarte un accidente y producto de ese accidente tenemos consecuencias, ¿no? Y el tema de las enfermedades ocupacionales, claro que sí. ¿Qué pasa si ese ruido está por encima de los niveles permitidos? Al estar por encima de los niveles permitidos, lo que ocasiona es de que este factor, ¿no? Se acumule en tu organismo, ¿no? Y conforme haya mayor tiempo de exposición, mayor repetitividad, el daño es mayor, ¿no? Y por lo tanto ya hablamos de enfermedades, ¿no? Porque esto no es algo inmediato, sino esto es gradual. Hay algo que siempre nos dicen, ¿no? El cuerpo tiene memoria y efectivamente, el cuerpo tiene memoria y la memoria hace que muchas veces esto de aquí se vaya acumulando en tu organismo. Por ejemplo, muchas veces me dicen, ¿no? Ok, estoy expuesto a material particulado, a sustancias químicas, pero me alimento bien, tengo una vida sana, sí, efectivamente, ¿no? O sea, tienes esos factores, pero lo que ya ingresó a tu cuerpo, nadie te lo saca, ¿ok? Es más, se encuentran muchos mitos de las personas, ¿no? Por ejemplo, en empresas hay personas que exigen, ¿no? Que la empresa les tiene que proveer leche, por ejemplo, ¿no? Lácteos, leche, yogur, ¿no? Y la empresa cumple, les da, pero ¿eso es algo condicional? No, no, eso es algo que me va a ayudar a mí a reducir este factor de riesgo, tampoco. Y el día de hoy vamos a conversar de eso. ¿Perfecto? Aquí les quería mostrar un pequeño video de cómo evoluciona la higiene ocupacional. En el año 400 a.C., Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, realizó las primeras observaciones sobre enfermedades laborales. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Aproximadamente 500 años más tarde, Plinio, el Viejo, un médico romano, hizo referencia a los peligros inherentes en el manejo del zinc y del azufre, y propuso lo que puede haber sido el primer equipo de protección respiratoria, fabricado con vejigas de animales, que se colocaban sobre la boca y nariz para impedir la inhalación de polvos. Fue en 1473 cuando Ulrich Lemberg escribió su libro, sobre las enfermedades relacionadas con el ambiente de trabajo, y cómo prevenirlas, e hizo renacer el interés de esta área.
En 1556, fue publicado, por Georgius Agricola, el libro más completo, en la descripción de los riesgos asociados con las actividades de minería. En él, se hacen sugerencias para disminuir los accidentes en las minas, como mejorar la ventilación y fabricar máscaras, que protejan efectivamente a los mineros. Durante ese siglo, el doctor Paracelso observó por 5 años a los trabajadores de una planta de fundición, y publicó sus observaciones. Este libro reforzó el interés en el estudio sobre la toxicidad del mercurio y otros metales. Fue hasta el siglo XVII, cuando Bernardino Ramazzini inició la práctica de lo que actualmente se conoce como medicina del trabajo, al escribir de manera sistemática y ordenada las enfermedades relacionadas con los diferentes oficios que se desarrollaban en aquella época. Ramazzini siempre pugnó por que el ejercicio de la medicina del trabajo se llevara a cabo en los lugares de trabajo y no en el consultorio médico. Más tarde, con el inicio de la revolución industrial en Europa, los procesos y ambientes de trabajo se transformaron radicalmente, debido al uso de máquinas, para aumentar la velocidad con que se desarrollaba el trabajo, así como también la productividad y las ganancias. Estos cambios repercutieron en la salud y bienestar de los trabajadores. Los accidentes de trabajo incrementaron su incidencia y aparecieron nuevas enfermedades. A partir de esos años, se presentaron múltiples revueltas de los obreros contra semejantes condiciones de trabajo. Se fue formando una conciencia internacional referente al cuidado de la salud de los trabajadores, por 2 motivos fundamentales. El primero consiste en el derecho que todo ser humano tiene de trabajar y vivir en el mejor nivel posible. Y en segundo lugar por factores económicos, ya que la productividad está estrechamente ligada a la salud de los trabajadores. Charles Strachan escribió un libro sobre riesgos en diversas industrias, pero lo más importante fue lo que declaró en él: cada patrón es responsable de la salud y seguridad de sus trabajadores. En 1970, se publica en Estados Unidos de Norteamérica, la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional, cuyo objetivo es asegurar en lo máximo posible que todo hombre y mujer en esta nación trabaje en lugares seguros y saludables, lo cual permitirá preservar nuestros cuerpos. Esta ley es posiblemente el documento más importante que se ha emitido a favor de la seguridad y la higiene, ya que cubre con sus reglamentos, requerimientos con casi todas las ramas industriales, los cuales han sido tomados por muchos otros países. Como vemos, la seguridad e higiene, aunque lentamente, a través de los años ha logrado cimentarse como una parte muy importante de cualquier empresa, y es que principalmente, se ha reconocido y entendido su importancia y utilidad para el buen desempeño de las operaciones, por las 3 partes directamente involucradas: trabajadores, empresarios y gobierno. Actualmente, el tema de la seguridad industrial sigue siendo de gran importancia a nivel mundial. Bueno, les quería mostrar un poco lo que es el tema de la parte de higiene industrial, cómo ha venido evolucionando a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Es importante saber de que conforme ha pasado varias etapas de la vida del ser humano, siempre hemos tratado de protegernos de estos agentes de riesgo. Y es ahí donde se han venido haciendo diversos tipos de estudios. Por ejemplo, ¿no? Indica de que el primer equipo de protección respiratoria eran las vejigas de los animales, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto, no? De que el ser humano reconoce, identifica los factores de riesgo que hay, ¿no? Lo que hemos venido mejorando a lo largo de este tiempo es, una vez reconocidos estos factores de riesgo, es qué medidas de control, ¿sí? ¿Qué medidas de control tenemos? Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. La higiene ocupacional, ¿no? Es una ciencia que lo que busca es detectar, evaluar y controlar aquellos factores que existen en el ambiente que originan, ¿no? Y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar de los trabajadores. Eso es lo que realmente pasa, ¿no? Es una ciencia que lo que va a buscar es identificar esos factores, pero no solamente es identificarlos, sino es controlarlos. ¿Para qué? Para que los trabajadores no sufran daños o lesiones, ¿sí?
Entonces, eso es muy importante que todos nosotros sepamos. Y como consecuencia, cuando nosotros no controlamos estos agentes que existen en el ambiente, ¿no? Tenemos una situación que nadie de nosotros quisiera llegar, ¿no? Que es la enfermedad profesional, ¿no? Y esta enfermedad profesional es la que es causada por manera directa por ejercicio de tus funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo identifico estos factores de riesgo y estos factores de riesgo están relacionados con mi trabajo, ¿ok? Y producto de eso, de esa exposición constante, ¿no? Ocasiona, ¿no? Que una persona sufra daños o lesiones, ¿no? ¿Ok? Muchas veces las enfermedades ocupacionales se van manifestando a lo largo de la evolución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Es donde entra la parte de vigilancia médica, ¿no? ¿Para qué? Para evitar de una u otra manera controlar que se pueda desarrollar esta enfermedad y produzca como consecuencia la incapacidad o la muerte, ¿no? Es muy importante también que nosotros sepamos que para poder considerar que es una enfermedad profesional es indispensable de que haya tenido origen en el trabajo, ¿no? Y esto, ¿por qué hago referencia? Nosotros, por ejemplo, hacemos monitoreos ocupacionales. Los monitoreos ocupacionales, ¿para qué sirven? Nos sirven para darnos una alerta, ¿no? Y para decirnos si ese agente de riesgo puede o está dentro de los límites o está fuera de los límites, ¿no? Y al estar fuera de estos límites, lo que puede ocasionar, ¿no? Es de que haya algún tipo de factor y que alguna persona sufra una consecuencia, ¿no? Ahora, es importante saber que las enfermedades profesionales están esquematizadas en la resolución ministerial la 480, emitida por el MINSA, ¿no? Y a veces muchos de nosotros confundimos una enfermedad común con una enfermedad de trabajo, ¿no? Recuerden esto, la enfermedad de trabajo es aquella que se produce mientras tú cumples tu función y por agentes ambientales que están ligados a las actividades que tú desarrollas, ¿no? A veces me pasa y me dicen, no, mira, yo me enfermé aquí. Sí, pero es una enfermedad común, ¿ok? No está esquematizada en la 480. Las enfermedades comunes, por ejemplo, una persona pasado los 40 años sufre de qué? Sufre de diabetes, sufre de colesterol, sufre de hipertensión, ¿no? Y a veces me dicen, no, pero mi trabajo tiene mucha presión, la presión es alta. Y por lo mismo que tengo presión alta, tengo demasiada carga, estoy estresado, tengo problemas cardiovasculares. ¿Tiene relación con mi trabajo? No, no está ligado a tu trabajo. No está considerado como una enfermedad de trabajo. El trabajo es uno de los factores, pero también involucra tus factores personales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo mis padres que son hipertensos, diabéticos? ¿Puedo heredar eso? Sí, puedo. Entonces, las enfermedades profesionales se hace todo un tema de evaluación, se tiene que ver todos los exámenes médicos ocupacionales, se tiene que ver la vigilancia médica para poder declarar si es una enfermedad de trabajo. ¿Ok? Es importante que sepamos que una enfermedad de trabajo se debe a ciertos factores. Uno de ellos tiene que ver con el agente, ¿no? El agente es lo que existe en el ambiente de trabajo y que sus propiedades, ¿no? Pueden producir un daño a la salud. Por ejemplo, un agente es el ruido, ¿sí? Y es lo que está en el ambiente. ¿Qué lo ocasiona? Lo ocasiona una máquina, lo ocasiona la actividad, ¿no? Pero como este agente que está en el ambiente, si está fuera de los límites permitidos, entonces puede producir un daño a la salud de la persona que está expuesta, ¿no? Entonces también es muy importante que sepamos que estos agentes producen una sobrecarga en el organismo, ¿no? Y producto de esta sobrecarga es lo que genera, ¿no? El tema del daño o la lesión. Eso es muy importante que sepamos, ¿sí? Y la exposición, básicamente en la exposición es el contacto que existe entre el trabajador
y este agente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estoy expuesto a este agente de ruido? ¿1 hora diaria? ¿Cuáles son los límites? ¿Sí? Si yo estoy por encima de los 85 decibeles, perfecto, el agente es el ruido. ¿Y cuánto tiempo estoy expuesto? 4 horas. Ah, mira, para que, según la evaluación, indica de que para que te produzca un daño o una lesión, tendrías que estar expuesto más de 8 horas, ¿no? Se evalúa esas condiciones, ¿ok? Y si hay medidas de protección también. La enfermedad es el resultado de lo que se produce, ¿no? Entre la exposición a la gente, ¿no? Y como consecuencia tenemos una enfermedad, ¿ok? Pero es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? De que cuando se declara esta enfermedad es producto de una evaluación, no solamente de la evaluación de exámenes médicos, ¿no? Sino es una evaluación en conjunto. Hay otras evaluaciones complementarias que van a permitir determinar si es una enfermedad de trabajo. La relación de causalidad. Bueno, aquí también es muy importante que nosotros sepamos esto, ¿no? Como les decía, a veces me dicen, yo sufro de lumbalgia. Perfecto, ok, ¿tienes lumbalgia? Sí, pero la lumbalgia me la generó aquí en el trabajo, porque yo aquí trabajo todo el día sentado, estoy frente a la computadora, ¿no? Tengo este tipo de daño o lesión. Y es ahí donde nosotros tenemos que evaluar, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación que existe, ¿no? Es muy importante saber, por ejemplo, ok, tú tienes lumbalgia, indicas que es una postura. Pero para poder determinar eso, uno de los factores que generan la lumbalgia es, por ejemplo, los movimientos repetitivos, movimientos con flexión, levantamiento de cargas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de causalidad, ¿no? Es básicamente cuando hay una causa asociada a tu trabajo y que te puede generar este daño de lesión, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, se va a determinar eso, ¿sí? Ahora, ¿qué factores tengo que evaluar? Bueno, es muy importante que tengo que evaluar qué tipo de agente o sustancia estoy expuesta, qué concentración tenemos expuestos a este agente en el ambiente de trabajo, cuánto tiempo está el trabajador. Y miren este término, susceptibilidad individual, ¿no? Si bien es cierto, yo tengo los 3 primeros factores, los evalúo. ¿Y cómo los evalúo? Ah, esto se evalúa por intermedio de los monitoreos ocupacionales. Los monitoreos ocupacionales me permiten a mí determinar qué tipo de agente o sustancia hay en ese ambiente, ¿no? Por ejemplo, si yo ya lo identifiqué a través de mi matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos, determino de que tengo un ruido, ok, que tengo manipulación de sustancias químicas, qué tipo de sustancias químicas, que generan gases, vapores, partículas, ¿no? Entonces, en función a eso, yo determino, ¿ok? Tiempo de exposición al trabajador. ¿Cuánto tiempo trabajas tú en este ambiente? 1 hora, 2 horas, 3 horas, no es lo mismo. Entonces, también se evalúa esa condición. Pero esto de acá, la susceptibilidad individual, depende de cada organismo. A mí me ha pasado que hemos visto y siempre me han dicho, hay colaboradores que dicen, ok, el ruido existe, sí, pero yo no necesito usar tapones auditivos porque, mira, trabajo aquí tanto tiempo y no me pasa nada, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a usarlo? Y no es así, o sea, lo que pasa aquí es que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que hay personas que son más susceptibles que otras. Hay personas que desarrollan la enfermedad a los 5 años o a los 3 años de estar expuesto, mientras que hay personas que pasan 10 o 15 años y no desarrollan ninguna enfermedad. Entonces, nosotros ahí, ¿de qué hablamos? De la susceptibilidad de las personas frente a ese agente de riesgo, ¿no? Eso es muy importante que todos nosotros sepamos, ¿no? No todas las personas
no vamos a tener esa capacidad, ¿no? Hay personas que pueden tener un organismo muy fuerte, muy alimentado, tienen una vida sana y todo, pero su susceptibilidad de repente al agente de riesgo es menor, ¿no? Y por lo tanto sufren una enfermedad. ¿Qué agentes de riesgo? Bueno, los agentes de riesgo están clasificados en físicos, en químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esos son los 5 agentes de riesgo que nosotros manejamos, ¿no? En la actualidad y que está establecido por la normatividad, ¿no? Dentro de los agentes de riesgo, la definición indica que son agentes ambientales de naturaleza física a los cuales nos vamos a exponer y que puede provocar daños a la salud según su intensidad y la concentración. ¿Ok? Y es importante que sepamos aquí cuáles son esos agentes de riesgo. Uno de ellos tiene que ver con el ruido, ¿sí? Con la vibración, con las temperaturas extremas. Hay actividades donde estamos expuestos a temperaturas altas como el calor o como el frío, a radiaciones ionizantes, a radiaciones no ionizantes también y a la iluminación. Por ejemplo, uno de los agentes de riesgo es el ruido, ¿sí? Y el ruido es un sonido no deseado que molesta, que perjudica y que afecta a la salud de las personas, ¿sí? A veces la intensidad del ruido, ¿no? Nos hace ver qué tan molesto puede ser, ¿sí? Por ejemplo, algunos consideran cierto tipo de música como ruido, ¿no? Hay personas que tienen un nivel de sensibilidad y indican, no, es muy alto el volumen, ¿no? ¿Ok? Pero hay personas que indican y dicen, no, para mí está muy bien, ¿ok? Todos nosotros tenemos cierta susceptibilidad, ¿sí? Pero es importante que sepamos, ¿no? Cuánto tiempo nos exponemos a esto y si soy muy susceptible, este agente, ¿qué tanto me puede afectar? La exposición sonora es básicamente lo que llega a mi capacidad auditiva en un periodo de tiempo, es lo que percibimos, ¿no? Es por eso que cuando hacemos evaluaciones determinamos qué tipo de ruido es, si es un ruido constante, si es un ruido eh, eh, que mantiene de repente niveles en ciertos periodos, no es intermitente, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, determinamos cómo es su exposición sonora y qué tipo de evaluación va a requerir. Aquí quería compartir con ustedes, ¿no? Una publicación que salió en La República que tiene que ver con la contaminación sonora, ¿no? Y cómo es una amenaza para la salud, miren, ¿no? Desde el ruido que genera un vehículo, ¿no? El vehículo está generando un promedio de 70 decibeles, ¿sí? Un camión 90 decibeles, ¿no? ¿Ok? Lugares donde hay obras de construcción, ¿no? Hasta 100 decibeles, hay momentos en que llega el nivel de la intensidad del ruido, ¿no? Y aquellos hogares que viven próximos a un aeropuerto, ¿no? El arranque del avión em, puede llegar hasta 140 decibeles, ¿no? ¿Ok? Y algo que hacían, ¿no? Acá en la ciudad de Lima, ¿sí? Es una evaluación de los distritos donde hay mayor intensidad de ruido, ¿no? Y, por ejemplo, el más afectado es el Agustín. Tienen 84,9 decibeles, ¿sí? 84,9 decibeles es casi 85. Y entonces, si nosotros superamos esa magnitud, ¿no? Lo más probable es que tengamos, ¿no? Algún tipo de consecuencia, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, al tener 84,9, lo más probable es que podamos tener una situación ¿cómo se llama? De tener que usar alguna protección, ¿sí? Entonces, y es ahí donde tenemos nosotros que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una exposición constante, ¿sí? Por ejemplo, San Martín de Porres tiene 83 decibeles, Ate 84,3 decibeles, ¿no? Y estas son evaluaciones que se han venido haciendo, ¿no? A lo largo de este tiempo. Y cuando hay zonas donde, por ejemplo, yo estoy próximo a una avenida o estoy muy próximo a una obra, ¿no? Y mi susceptibilidad es alta,
¿Qué pasa en esos casos? No necesariamente vas a tener una pérdida de tu capacidad auditiva, pero lo que puedes tener, ¿no? En este aspecto es, por ejemplo, cefaleas, ¿no? Producto de esa intensidad, ¿no? Cefaleas, estrés, irritabilidad, ¿no? Que nos puede pasar. Entonces, es importante cuidar el nivel de la intensidad del ruido, ¿no? Hay municipalidades inclusive que ya han prohibido y que han establecido ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, hay municipalidades como San Isidro, Miraflores, aquí en Lima, que han establecido los límites máximos, la intensidad que pueden tolerar, ¿no? A fin de cuidar la salud de sus habitantes. ¿Qué efectos tiene el ruido? Bueno, el ruido tiene un efecto que puede producir accidentes de trabajo, ¿no? Como hace un momento les hablaba de un agente de riesgo, no permite escuchar, no, la intensidad o el nivel, ¿no? Entonces, por lo tanto, te puede producir, si es que no escuchas una alerta o una alarma, te puede producir un accidente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre un accidente de trabajo, hay consecuencias, ¿no? Daños o lesiones, ¿no? Y muchas veces te puede producir una ruptura del tímpano, lo cual va a venir disminuyendo tu capacidad auditiva a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y esto qué ocasiona? Bueno, ocasiona muchas veces que hayan errores, ¿no? Dificultad para realizar la labor también, ¿no? Y como consecuencia, accidente de trabajo. ¿Qué efectos también tiene un ruido, no? Bueno, lo más común que todos nosotros ya conocemos es cuando una persona está expuesta en forma repetida durante periodos largos de tiempo, ¿no? Con una exposición constante, ¿sí? Produce una consecuencia que es la hipoacusia, ¿no? La hipoacusia es aquella enfermedad que se va dando, ¿no? Y que produce este daño o lesión, ¿no? Eh, esta lesión siempre es progresiva, ¿no? Como les dije al inicio, es lenta, se va dando y las consecuencias las vemos ya cuando estamos en una edad más avanzada, ¿no? Por ejemplo, el otro día también leí un documental, una publicación que salió en el comercio, ¿no? De que muchos de los jóvenes que ya estaban entre 21, 22 años tenían el problema de hipoacusia nivel 1. La hipoacusia nivel 1 es casi la pérdida de tu capacidad auditiva en un 5%, o sea, no, a veces pasa desapercibido, pero como es acumulativo el daño, si tú te expones a algún factor de riesgo, puede producirte a lo largo del tiempo una hipoacusia de nivel 2 o nivel 3, ¿no? Eh, y eso sí es irreversible, ¿no? Inclusive la hipoacusia nivel 1 ya es irreversible, porque lo que has perdido nadie te lo va a poder recuperar. O sea, no vas a poder recuperar tu capacidad auditiva, ¿no? Y muchas veces esto te vas dando cuenta porque tiene ciertos efectos, ¿no? Por ejemplo, las personas que van sufriendo un nivel de hipoacusia tienen perturbación del sueño, tienen cambios o cambios de comportamiento, hay efectos psicológicos, ¿no? Se vuelven más irritables, ¿ok? Entonces, esto sí está pasando. Ok, y es algo que tenemos que ir evaluando, ¿no? Importantísimo, los efectos del ruido, nosotros lo vemos en función a la intensidad y a la frecuencia. Cada cuánto tiempo estoy expuesto, ¿no? También. Pero la susceptibilidad individual, nuevamente aquí, juega un factor fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque esta susceptibilidad lo que va a hacer es de que nosotros, ¿no? Podamos tener un nivel de resistencia quizás, ¿no? Yo puedo ser súper fuerte deportista, pero si mi susceptibilidad al ruido es baja, las consecuencias las voy a ver de manera inmediata, ¿no? ¿Ok? Y es importante saber cuál es la naturaleza del ruido, ¿no? También, de dónde proviene, porque en función a eso yo voy a poder determinar, ¿no? Qué tipo de factor o agente de riesgo estoy, ¿no? Y cómo lo voy a controlar. Es muy importante saber, ¿no? Según la RM 375, para un nivel de exposición
de 85 decibeles a 40 horas semanales como máximo a este ruido constante, la exposición, ¿no? Según la normativa, no te debería generar un problema, ¿no? Auditivo. Pero por precaución, muchas veces no utilizamos los equipos de protección personal o tratamos de reducir la exposición para evitar de que alguna persona sufra daño, porque no todos tenemos la misma susceptibilidad. Hace un momento les hablaba de que una de las cosas que nosotros veíamos, ¿no? Era el tema de la evaluación del ruido. Para evaluar el ruido, nosotros determinamos si es un ruido constante, es decir, durante todo el tiempo, la misma intensidad, o si es un ruido intermitente. Si yo determino, cuando voy a hacer esta evaluación o esta determinación de los niveles de ruido, determino que el nivel sonoro es constante, entonces al determinar esa constancia del nivel, lo que se recomienda más es hacer una evaluación por sonometría, ¿sí? Es hacer una evaluación por sonometría, pero si es que no es un ruido constante, sino es por periodos, por tiempos que yo tengo que ir haciendo este nivel o esta intensidad, entonces en este caso se recomienda una dosimetría. ¿Cuál es la diferencia entre la dosimetría y la sonometría? La sonometría es esa evaluación que te permite ver en el ambiente, ¿sí? ¿Cuánto es la intensidad del ruido en el ambiente, ¿no? ¿Ok? Pero la dosimetría es lo que llega a tu canal auditivo y eso es algo que debemos tener mucho en cuenta, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que llega a mi canal auditivo? Algo que también quería acotar, ¿no? En una dosimetría, la evaluación se hace como mínimo el 70% de tu jornada laboral. Eso también tengámoslo en cuenta, ¿ok? Muy importante saber aquí los niveles de intensidad del ruido, ¿sí? En oficinas, sobre todo, la intensidad no debe exceder los 65 decibeles, ¿ok? El nivel de ruido en estos agentes de riesgo, ¿no? Acá tengo una exposición máxima. Si yo tengo una intensidad de ruido, según el monitoreo, 94 decibeles, máximo puedo estar expuesto 1 hora, ¿no? Si tengo una intensidad de 4 horas, ¿no? De ruido, tengo un nivel de máximo de 88 decibeles, ¿no? Pero basta que yo ya esté superando los 85, las personas debemos utilizar un equipo de protección auditivo, ¿sí? Tengamos mucho en cuenta eso. Algo que siempre nosotros, una vez que determinamos o evaluamos la intensidad, ¿no? Es poder evaluar los mecanismos de control. Y las medidas de control están asociadas en la fuente, ¿sí? Donde se genera la intensidad del ruido, ¿no? Y donde está por el canal o por el medio de transmisión, ¿sí? Y luego cómo llega al receptor, ¿no? Cuando yo aplico medidas de control, voy a tener que evaluar toda esta cadena, ¿no? Tengo que evaluar la fuente y si puedo controlarlo en la fuente. ¿Y cómo lo controlo? Modifico, hago un rediseño del equipo, de la máquina, ¿no? Lo localizo, ¿ok? O también, si es que tengo un medio por donde se va a transmitir, ¿no? También hago esa evaluación, ¿sí? Busco la forma de encapsular, ¿no? De aislar, ¿sí? O de poner barreras, ¿no? Barreras que permitan absorber la intensidad de este ruido, ¿sí? Y en el medio receptor, que también es muy importante, veo la forma de la persona de aplicar, ¿no? Con los equipos de protección personal, veo también el mecanismo de que si no se puede con los equipos de protección personal, son solamente insuficientes, veo la forma de aislar, ¿no? De rotar, de establecer frecuencias o niveles máximos de permanencia en ese ambiente, ¿no? Siempre y cuando, siempre tengo que preservar la salud de mi colaborador.
Las medidas de control, ¿sí? Es muy importante tomarlas en cuenta siempre en el foco emisor del ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo trabajo en ese punto, en la fuente, ¿no? Tengo que tratar de lograr impedir que este ruido se propague, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? Actúo sobre ese punto y sobre todo impido la propagación, ¿no? Otra medida de control son los equipos de protección personal, ¿no? Los equipos de protección personal, según lo que establece también la normativa, es la última barrera, ¿no? Es el último nivel de lo cual yo debería llegar, pero es lo que tenemos que utilizar si es que vemos que los niveles están por encima, ¿ok? Aquí es muy importante evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de protección se va a requerir? Y esto también tiene que ver con los resultados obtenidos por el monitoreo, por la evaluación, ¿no? Si requiere una orejera, si requiero tapones, ¿no? Tapones auditivos, ¿sí? Esto va a ir muy asociado de acuerdo a la actividad, ¿no? Y de acuerdo a eso, vamos a ir seleccionando por cada caso, ¿sí? Otra de las medidas de control que tenemos son las famosas audiometrías, ¿no? Las audiometrías a mí que me permiten evaluar, evaluar la salud del trabajador. Hace un momento hablaba de la susceptibilidad. Efectivamente, conforme va pasando el tiempo, estas pruebas me permiten a mí determinar si hay algún daño que se pueda estar generando a la persona, ¿no? Y de acuerdo a cómo está afectando conforme a su tiempo de exposición, ¿no? Si es que hay alguna aparición, ¿no? De alguna deficiencia, entonces para poder tomar acciones. Recuerden que la audiometría es la percepción que tiene el trabajador a ciertos niveles o a cierta intensidad del ruido, ¿no? Y es ahí donde los médicos determinan si hay algún tipo de afectación, ¿no? Y en caso de haber alguna afectación, automáticamente el trabajador ingresa a un programa de vigilancia médica donde se hace el seguimiento, ¿no? A estos niveles y a las posibles consecuencias que pueda tener. Cuando una persona ya es determinado y entra a estos programas de vigilancia, ¿no? Donde se ha visto que el agente de riesgo es el ruido, se toman ciertas medidas en la organización, ¿no? Como por ejemplo desde la capacitación, la sensibilización, el cómo deben usar y cómo deben mantener los equipos de protección personal, ¿no? Hasta la rotación, la reducción de horas de exposición, ¿no? Todo esto se hace con el objetivo de preservar la salud de las personas. Otro de los agentes de riesgo que son muy conocidos y que son muchas veces evaluados tiene que ver con la iluminación, ¿no? Ahora, aquí también, la iluminación es también muy susceptible a la capacidad de las personas, ¿sí? En el tema de iluminación, lo que buscamos nosotros es evaluar la cantidad de luminosidad que se presenta, ¿no? En el lugar de trabajo, ¿sí? Y cuya facilidad, ¿no? Es poder visualizar la información o los datos que están dentro de este lugar, ¿no? Y que son necesarios para el desempeño de mis funciones. Importante también saber eso, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una evaluación de la iluminación es ver qué intensidad de la parte de la iluminación llega en el puesto de trabajo, ¿sí? Y dentro de los tipos de iluminación que tenemos la iluminación natural y la iluminación artificial, ¿no? La iluminación natural se realiza a partir de lo que la luz proviene del sol, ¿no? Varía constantemente, ¿por qué? Porque va a estar ligado a la causa del tema de la rotación, ¿no? De la Tierra, ¿sí? También varía, ¿por qué? Porque tiene un tema de dirección, intensidad, ¿no? Entonces, la iluminación natural es algo que también muchas personas indican, ¿no? No, 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 yo prefiero mantener la iluminación natural. Sí, es válido, pero recuerda que no es constante y muchas veces la percepción de nosotros hace, ¿no?
de que nos acostumbremos a ese nivel de intensidad, ¿no? Y al tener ese nivel de intensidad, puedes estarte generando un daño, porque quizás no es lo necesario que llega a tu mesa de trabajo, ¿no? Es por eso que cuando se hacen las evaluaciones, la resolución ministerial 375, donde se establecen los niveles de iluminación, establece donde hay puntos de iluminación natural que lleguen 500 luxes, ¿no? Y donde hay puntos de iluminación artificial que son generados por fluorescentes, por lámparas, ¿no? Donde la intensidad, la dirección es constante, pero esto también se va deteriorando a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso que las evaluaciones son periódicas, ¿no? En estos casos, la exigencia de la RM375 solamente es de 300 luxes, ¿no? Y lo que nosotros hacemos cuando vamos a evaluar el nivel de luminosidad en el puesto de trabajo es ver, ¿no? Qué tipo de iluminación tienes y en función a ese nivel de iluminación determinar la intensidad. Es importante que sepamos esto, ¿no? Normalmente, aproximadamente el 80% de todo lo que nosotros percibimos lo hacemos por medio de nuestros ojos, ¿no? Es el primer canal, ¿sí? Que si yo quiero percibir el color, quiero ver la forma, todo llega por nuestros ojos. Pero a raíz también de todo este tiempo, el 24%, ¿no? De los accidentes que se han ido generando están asociados a las caídas, ¿no? Y como hay una sociedad entre los accidentes de trabajo, ¿no? Dentro de este análisis de causas, ¿no? De las caídas es porque ocurre una baja iluminación o una deficiente iluminación en ese lugar de trabajo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, también se evalúa, ¿no? En las zonas de tránsito, por ejemplo, donde van los vehículos muchas veces, ¿no? En los interiores de la planta, de los lugares de tránsito, y con el objetivo de poder determinar si la intensidad, ¿no? Es la adecuada, ¿no? Y de acuerdo a eso, evitemos la ocurrencia de estos accidentes. Por ejemplo, otro de las causas de las caídas en donde ocurren más son en las escaleras, ¿no? Y también está asociado por el nivel de la intensidad de la iluminación, ¿ok? Una iluminación inadecuada también puede producir fatiga visual, ¿sí? Y trastornos visuales y oculares. Y esto sí pasa, o sea, esto sí pasa constantemente, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es acumulativo, sobre todo nosotros que trabajamos frente a una computadora, ¿ok? Entonces, es importante poder nosotros evaluar en el lugar de trabajo, ¿no? La intensidad, el nivel, ¿sí? Y de acuerdo a eso, poder determinar si es que hay algún tipo de efectos, ¿no? Sobre mi salud. Ok. Otra de las cosas o las lesiones más comunes es el tema del parpadeo, ¿no? O sea, hay personas que trabajamos frente a la computadora y empezamos a sufrir la famosa enfermedad del ojo seco, ¿no? Y es porque no parpadeamos, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a ello. Entonces, también tiene que ver con eso la iluminación. ¿Qué efectos tienen a la salud? Bueno, los efectos, uno de ellos tiene con los famosos trastornos visuales, las cefalalgias y la fatiga en general, ¿no? Estas son consecuencias. Normalmente cuando uno tiene trastornos visuales, lo puedes detectar, se toma la evaluación del trabajador, se le corrige, ¿no? Pero cuando hay constantes dolores, de cabeza, muchas veces una de las causas se atribuye, ¿no? Al tema de visual, pero también a veces no se detecta inmediatamente, ¿no? Entonces también tiene que ver con el entorno, con la parte laboral, ¿no? Y vemos ahí si es que hay, por ejemplo, un tema de iluminación, ¿ok? Y la fatiga, ¿no? Bueno, la más conocida es la astenopia, que es básicamente donde hay mayor exposición porque nosotros estamos frente a una pantalla de visualización de datos, ¿no? Y al estar frente a esta pantalla con visualización de datos, ¿no? Empezamos a sufrir algunos síntomas, como es la reducción de la secreción lagrimal, ¿no? O también, por ejemplo, la visión doble, borrosa, ¿no?
También hay un tema de disminución de la capacidad de poder ver relieves, dolor de cabeza, ¿sí? Dificultad para poder enfocar algunos objetos lejanos, ¿no? Hay personas que se les irrita mucho los ojos, ¿no? Em, También el tema de los ojos llorosos o hay una mucha susceptibilidad al parpadeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto va pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Y genera molestias a la persona que está expuesta a estos niveles, ¿no? Las cefalgias normalmente es producto de la carga que tenemos, ¿no? Y producto de esta carga con una exposición a las pantallas, luego tenemos de esta situación, ¿no? Dolores de cabeza intensos, ¿ok? Y esa es otra de las consecuencias, ¿no? Sobre todo en la parte frontal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir evaluando también, ¿no? Y el tema de la fatiga, porque, bueno, a una falta de iluminación hay mayor esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto hay dificultad, hay falta de sueño, estrés, ¿no? Entonces también son cosas que se van viendo por una iluminación deficiente, ¿no? Ahora, muchas veces de lo que he podido observar, ¿no? Lo principal cuando una persona trabaja frente a una computadora termina usando lentes, ¿no? Y esto es porque realmente no nos cuidamos entre no solamente el nivel de iluminación, sino la distancia frente a la pantalla, ¿no? Ese es otro factor que también tenemos que evaluar. Este es el luxómetro. El luxómetro es un equipo que me permite a mí determinar la intensidad de luz que hay en el área de trabajo. ¿Qué intensidad está llegando a ese punto, no? Y cuál es su unidad de medida. Entonces, también es importante que nosotros sepamos eso, ¿no? La intensidad y cuánto está llegando, cuánto es el nivel de la medida. Aquí, por ejemplo, les hablaba un poquito de que nosotros tenemos la resolución ministerial 375 del 2008 y esta resolución ministerial me permite a mí determinar cuál es la intensidad, ¿no? Del nivel luminoso y es lo recomendable, ¿no? Por ejemplo, para trabajos donde yo estoy en oficinas, no debería tener como mínimo 300 lux. ¿Ok? Y estos 300 lux tienen que llegar hacia mi mesa de trabajo para prevenir algún tipo de daño o lesión, ¿no? En actividades, por ejemplo, donde yo tengo almacenes, ¿no? 200 lux, ¿sí? Donde hay movimientos, tránsitos, escaleras, pasillos, 50 lux, ¿no? Pero, por ejemplo, actividades donde tenga que determinar que haya bastante precisión, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho en laboratorios, ¿no? Donde hay que ver, determinar contrastes hasta 750 lux como mínimo, ¿no? Donde hay actividades de inspección, ¿sí? Hasta 1000 lux. Entonces va a depender mucho de la actividad, ¿no? Por ejemplo, este es un monitoreo que hicimos a una organización, ¿no? Y en una oficina, ¿no? Por ejemplo, si observamos, el nivel que me pide la ley es 300 lux y la persona en su puesto de trabajo le llega a 91, es decir, menos de la tercera parte, ¿no? ¿Y por qué ocurre? Porque las luminarias no están en forma perpendicular. Y miren, él tiene la iluminación natural, ¿no? Entonces, a veces cuando hay una iluminación natural, dices, ok, yo tengo una iluminación natural, estoy mucho mejor, ¿no? Pero no, miren la intensidad y la consecuencia que podamos tener, ¿no? En mi mesa de trabajo llega a 91 lux. Por ejemplo, esta es otra oficina, ¿no? También donde hacen actividades de despacho, miren, 130 decibeles, ¿no? Igual, la luminaria aparte que no está en forma perpendicular, está alejada. Y al ver ese problema con las luminarias, ¿qué es lo que se recomienda? Siempre. Las luminarias, las lámparas, tienen que estar en forma perpendicular hacia la mesa de trabajo. Mesa de trabajo. Miren, perpendicular, ¿sí? No deben estar en forma paralela. Esta es una posición incorrecta. ¿Ok? Adicional a que estén en forma perpendicular, es muy importante también. Si yo tengo iluminación natural, tengo acá una ventana, ¿sí? Esta ventana, ¿no? También tiene que estar en forma perpendicular hacia la mesa de trabajo. ¿Y por qué no puede estar en manera paralela? Porque va a generar deslumbramiento y eso también es peligroso. Una iluminación excesiva también genera trastornos visuales.
Lo otro que nosotros también debemos ver, ¿no? ¿Cómo podemos ubicar nuestra computadora, ¿no? Porque también una de las lesiones que tenemos son las cefalgias. Entonces, aquí también tiene que ver la altura, ¿no? ¿Qué tan importante es la altura de mi monitor, ¿no? Recuerden siempre, la altura frente a los ojos, ¿no? La pantalla superior, ¿sí? Otro de los agentes que tenemos en el tema físico tiene que ver con el estrés térmico, ¿sí? Y el estrés térmico es la temperatura corporal. Y aquí quiero consultarles, a ver, para ver si están atentos. A ver, me van a ayudar. Lewis Calla. Lewis, ¿podrías prender tu micro? Lewis, ¿estás ahí? Creo que Lewis no está. A ver, vamos a hablar con Máximo Caguana. Máximo. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Máximo? Máximo, mira, vamos a entrar a un tema que habla del estrés térmico, ¿sí? Yo quería consultarte. Estamos todos nosotros con esta coyuntura del COVID. ¿Cuánto crees tú que es tu temperatura corporal? Ahorita debe estar en 36.1 por ahí. Excelente. Cuando te toman la temperatura al ingreso, ¿qué valores has podido notar que arrojan el termómetro? En la mañana a las 6 suele estar en 35.6 y Excelente. en la tarde 36, ¿no? .1 por ahí. Excelente. Y te comento un poco, Máximo. A veces has podido observar de repente que te toman la temperatura y por ahí dicen 32 o Ah, 34. ¿Te ha creo que pasado? sí, creo, pero a veces era error del termómetro, ¿no? Y volvían a tomarme y salía más, ¿no? 35 por ahí. Exacto. Muy buena observación. Sí, les comento. A ver, gracias, Máximo. Les comento, ¿qué ha pasado? Que muchas veces, ¿no? El tema de hoy en día que nosotros nos toman la evaluación de temperatura, ¿no? Si ustedes se toman a la altura de la muñeca o la palma de la mano, como a veces nos pasa, nuestra temperatura está ahí entre 32, 33. Y hoy en día, con esta coyuntura que hubo del tema, con todo lo que estamos viviendo por el tema del COVID, ¿no? Terminan tomándote en la palma de la mano. O a veces ni solamente te marcan y bueno, 33, ¿no? Y a veces yo que hago inspecciones observo que registran temperaturas de 33, 32, ¿no? ¿Y eso es correcto? No, no es correcto. La temperatura corporal de las personas están entre 35,5 a 37 o 38. 38 ya es fiebre, pero ahorita por la coyuntura nosotros tomamos en cuenta de 37,5, ¿no? Hacemos un estado de alerta. ¿Ok? Entonces la temperatura normalmente está en ese rango, ¿no? Fluctúa entre esos valores. Y va a depender mucho, o sea, cuál es la forma correcta, ¿no? La forma correcta de tomarte la temperatura es en en la frente, ¿no? Porque es ahí donde tenemos mayor estabilidad de la temperatura, ¿ok? La exposición que muchas personas tienen o los temores que tienen, ¿no? A esta toma de temperatura hace de que podamos tomar datos erróneos, ¿no? Y nuestra vigilancia no sea la adecuada, ¿no? Entonces, a veces el no tomar correctamente la temperatura puede ser que yo esté afrontando o esté pasando esa medida de control, ¿no? Solamente por cumplir, cuando ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo aquí es controlar el riesgo, ¿sí? Cuando nosotros sobrepasamos estos niveles de temperatura, ¿no? Lo que se busca es eliminar ese exceso de calor, ¿no? Y esto es como consecuencia de la famosa fiebre, ¿no? Es por eso que cuando una persona está con fiebre, lo primero que te dicen es que te pongas paños húmedos, porque es la forma de que puedas reducir esa intensidad, ¿no? ¿Ok? Algunos inclusive se bañan, ¿no? En un ambiente totalmente cerrado donde no haya corrientes de aire, ¿no? Y es para poder lograr un equilibrio, ¿no? Y que esa temperatura reduzca.
En el estrés térmico, cuando nosotros evaluamos el estrés térmico, lo que buscamos es primero evaluar en 3 factores: ambiente, trabajo y trabajador. Miren esos 3 factores. En el ambiente, ¿no? En el ambiente tengo que evaluar la temperatura del aire, el flujo del aire, ¿no? Y esto me pasa muchas veces, sobre todo en oficinas, ¿no? Me dicen, ¿cómo es el confort? Bueno, ahorita vamos a hablar del confort térmico, que tiene que ver mucho con el flujo del aire, ¿no? La humedad, la intensidad de la temperatura, por ejemplo, que se genera por los hornos, ¿no? También está, y todo eso influye en el ambiente de trabajo, influye en la altura, por ejemplo, del techo, ¿no? Influye en el área en el cual nosotros estamos manejando, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros veamos o evaluemos estos temas de ambiente, ¿sí? Lo otro que evaluamos es el tema del trabajo, ¿no? En el trabajo, propiamente dicho, es qué tanto afecta, ¿no? El trabajo y unido a estas condiciones del ambiente, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de trabajo, la tasa de trabajo, o sea, la intensidad, ¿no? Si hay un movimiento, los movimientos que yo tengo que hacer también, ¿no? Y el trabajador, bueno, acá también, ¿no? La susceptibilidad está asociada a cómo se va aclimatando el trabajador, ¿no? ¿Ok? Cómo es su hidratación, la vestimenta que utiliza, las condiciones médicas. Una persona que tiene hipertensión, por ejemplo, ¿no? Una persona hipertensa y que yo lo ponga a trabajar cerca a un horno, ¿no? ¿Ok? Entonces también se incrementa ahí su daño o lesión, ¿no? De poder sufrir algún tipo de consecuencia. Eso es importante que todos nosotros sepamos, ¿no? Les hablaba de confort térmico. A ver, aquí, ¿quién me ayuda? A ver, vamos a hablar con una señorita. Fiorella, Fiorella Chumacero. Sí, buenos Fiorella, días. hola Fiorella, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos días, ¿qué tal? Fiorella, consulta. ¿Tú estás en un ambiente donde tienes el aire acondicionado? Este, bueno, cuando estoy en el trabajo, Ujú. ponen el aire acondicionado, pero luego lo apagan por momentos. O sea, solamente lo prendemos y lo apagamos, dependiendo la temperatura si es muy alta, ¿no? Porque mucho aire acondicionado también nos hace daño. Exacto. A ver, y una consulta. Cuando encienden el aire acondicionado, por ejemplo, ¿qué temperaturas están manejando? ¿Lo has observado? Mm, creo que están en 23. Para serte sincera, no me he dado cuenta. En la oficina no me he dado cuenta, pero del laboratorio está en 19 siempre. 19. Perfecto. Ujú. ¿Y cómo sientes tú al estar con 19 grados en el lugar de trabajo? ¿Es muy frío para ti? Sí, hace frío, hace frío. Pero Perfecto. como estás en movimiento, como que lo dejas pasar, ¿no? Pero cuando ya te paras un rato, sí se siente el frío. Mira, ¿ves? Justamente Fiorella nos está hablando de un factor, ¿no? El trabajo. Cuando uno hace un trabajo donde hay esfuerzo y movimiento, ¿no? La intensidad de tu cuerpo también. Y lo que busca el cuerpo es regular la temperatura con el ambiente, ¿no? Y 19 es una temperatura que normalmente lo utilizan por los equipos que deben tener, ¿no? Y por Sí, ejemplo, en oficinas, ¿qué es lo recomendable, no? Lo recomendable según la RM375 es 23 grados a 25 grados, ¿no? A ver, vamos a hablar con un caballero. A ver, Luis Enrique López. Luis, ¿estás ahí? ¿Puedes Sí, buenos encender días. tu audio? Hola Sí, buenos Luis, días. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Luis, una consulta. Por ejemplo, si estamos hablando de este nivel de temperatura, ¿tú te has percatado en cuánto más o menos lo manejan el aire acondicionado? Nosotros, en las mañanas que hace bastante frío, ponemos a 17 grados. 17 grados.
Ya. Ah, que es al mediodía, perdón, disculpa, mediodía. Al En la mañana mediodía es podemos 17 ponerlo a grados. 31. Ok. Ya. Y te has puesto ahí a ver, si hay, por ejemplo, de repente en ese ambiente de trabajo, ¿no? La intensidad, por ejemplo, si yo hago un trabajo en oficinas, 17 grados, si mi compañera Fiorella estaba a 19, es más frío, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo de que evaluemos temperaturas, señores? Hay una definición que buscamos, que es el confort térmico, ¿no? ¿Y por qué preguntaba a un caballero y a una señorita? La susceptibilidad que tenemos las mujeres a las temperaturas es mucho mayor a la susceptibilidad que tienen los varones, ¿no? Los varones, por ejemplo, soportan temperaturas más frías. Es más, yo recuerdo mucho en un lugar de trabajo que nosotros estábamos y esta persona lo ponía a 16 grados intenso, ¿no? Todo el día. Pero para él la dirección del aire para él era fatal, ¿no? Él decía que sentía mucho calor, ¿no? Y de verdad, y para las mujeres que estábamos en ese ambiente de trabajo, para nosotros era muy frío. No sé si se han percatado que a veces donde hay aire acondicionado y hay hombres y mujeres, las mujeres traen su chompa, ¿no? Está haciendo un calor afuera, pero ellas están con chompa adentro, ¿no? La susceptibilidad es uno. Dos, la intensidad del trabajo, la tarea que estamos desarrollando. Hace un momento le preguntaba a Fiorella y Fiorella dijo, ¿no? 19 grados, pero sí se siente el frío. Pero si hago movimientos, ¿no? Mi cuerpo logra equilibrar, ¿no? Va mucho asociado, ¿no? Si yo estoy en un ambiente de oficina, la RM375 te establece que no debes estar entre 23, ¿no? Y 25 grados, ¿ok? Y eso es lo que me habla, y eso es lo que habla el confort térmico, ¿no? El confort térmico me indica, ¿ok? Que yo debo mantener un equilibrio, ¿sí? Y para mantener este equilibrio va a depender mucho de la condición mental que expresa la satisfacción de este ambiente térmico. Eso es verdad, ¿no? No todas las personas logramos tener una satisfacción, ¿no? Con respecto a la intensidad del nivel de ruido, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cuál es tu percepción, ¿sí? Hay personas que les gusta el ambiente más frío y otras personas que no. Y esto muchas veces genera disconfort, genera molestias, ¿no? Yo recuerdo mucho en una empresa que iba un jefe y encendía el aire. Venía otro jefe y lo apagaba el aire, ¿no? Entonces era una lucha por el poder del aire acondicionado, ¿no? Entonces se estableció luego de que el aire sea automático y cada cierto tiempo se hacía una renovación, ¿no? Efectos que tenemos con respecto al tema del confort térmico, ¿no? Bueno, hay golpes de calor para temperaturas, ambientes donde la temperatura está por los 44 grados centígrados, ¿no? Y esto es lo más peligroso que tenemos, ¿no? Porque un golpe de calor produce desmayos, ¿ok? Problemas cardíacos, problemas circulatorios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Cuando estamos en temperaturas en el ambiente, ¿no? Donde hay 42, 41, piel caliente, es seca, ¿no? Normalmente las personas sienten esta temperatura, ¿no? Y empiezan a tener palpitaciones, ¿no? Se van, las personas muchas veces sienten mareos, ¿no? Y es producto de la temperatura ambiental, ¿no? ¿Ok? Y cuando hay un ambiente donde hay frío también, ¿no? No, por ejemplo, hay personas que laboran en cámaras frigoríficas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, fui a hacer un monitoreo a una empresa que, que es de comida rápida, ¿no? Una de las hamburguesas, y esta empresa pues tenía a sus trabajadores a menos 20 grados, ¿no? Menos 20, ¿no? Y dentro de ello están en un almacén, ¿no? Hacen esta labor de almacenamiento y están constantes, ¿no? Movimiento. Yo estuve un momento evaluando el estrés térmico y créanme que yo me congelaba, ¿no? Pero veía al joven y lo único que le veía eran las pestañas, ¿no? Que estaban de por cierto con escarcha, pero la temperatura es intensamente baja, ¿no? Trastornos que producen las temperaturas. Trastornos, bueno, tiene todo el que ver los golpes de calor, agotamiento, deshidratación, desalinización, ¿no?
Trastornos en la piel también se produce por el golpe del calor. ¿Cómo se evalúa? Bueno, tenemos equipos, por ejemplo, el anemómetro, que es muy usado para evaluar la dirección del flujo del aire, ¿no? Y si la velocidad de ese flujo de aire también es adecuado para el ambiente de trabajo, porque hay personas que les gusta hoy en día, ¿no? Ventanas abiertas, pero la intensidad del flujo también ayuda al confort térmico, ¿no? Por ejemplo, los equipos de medidores de estrés térmico, este es uno muy conocido, el QES, ¿no? Que mide el tema del ambiente, cuál es la temperatura que hay en el ambiente, pero adicional también ve la relación que está con la humedad, ¿no? Y de acuerdo a eso, cuál es la percepción o el desgaste que tiene el trabajador en función a sus labores, ¿no? Y qué tipo de consecuencias le puede producir, ¿no? ¿Qué medidas de control? Una vez que se hayan determinado, por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja frente a un horno manipulando o haciendo operación del horno frente a otra persona que hace movimientos manuales de carga, traslados, ¿no? Y que está en ese ambiente donde la temperatura es alta, ¿no? El desgaste físico es mayor y por lo tanto también la probabilidad de que sufra un daño es mayor, ¿no? Es importante aquí saber, ¿no? Que una de las medidas de control, si yo voy a laborar en un ambiente donde las temperaturas son extremas, tanto en frío o en calor, siempre tienen que haber exámenes médicos preocupacionales, ¿no? Y luego siempre hay que ir monitoreando en la parte periódica, ¿no? Porque eso también tiene un desgaste, ¿sí? Establecer periodos de que la persona se pueda aclimatar, ¿no? No es simplemente ingresas y ya, no. Aquí hay que ir con todo un periodo de que se puedan ir aclimatando. La capacitación fundamental, ¿no? Para que las personas puedan detectar si hay algún tipo de síntoma, ¿no? Por ejemplo, hay personas que trabajan e ingresan de frente a un lugar donde hay demasiado frío, ¿no? Las cámaras, por ejemplo, ¿no? Tienen que pasar con un periodo de aclimatización, ¿no? Si no, es muy constante las enfermedades respiratorias también. El consumo de líquidos, sobre todo en actividades donde hay bastante el tema de movimientos, actividades y exposición solar, ¿no? Por ejemplo, el tema del consumo de líquidos está bien establecido en actividades agrícolas, por ejemplo, ¿no? La alimentación también juega un factor fundamental, ¿no? En el estrés térmico. La alimentación tiene que ser rica en proteínas, sobre todo. ¿Qué hacemos para poder, si es que ocurriera una persona sufre un golpe de calor? Lo primero que hace esta persona al sufrir un golpe de calor es un desmayo, ¿no? Una de las consecuencias que tenemos, ¿no? Y si esto ocurriera, lo primero, si ustedes tienen una persona desmayada, lo primero que tienen que hacer es levantarle los pies, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que le levantes los pies? Que le ayudes a que se pueda oxigenar, ¿no? Y a que la sangre llegue más rápido al cerebro y no pierda la conciencia, o sea, pueda recuperar la conciencia, ¿no? Lo otro, la ventilación, ¿no? Para poder reducir la temperatura del ambiente. Suministrarle los líquidos, ¿no? Por medio de paños, colocárselo en la parte de las axilas, por ejemplo, ¿no? En la planta de los pies, ¿no? En las manos, los brazos, en el cuello. Es importante, ¿no? Estas zonas, ¿por qué? Porque son las zonas donde hay, donde va a ayudar a mejorar, ¿no? La circulación y a que las personas también se reduzca la temperatura corporal, ¿no? ¿Ok? Y sobre todo mantener que la persona descanse, ¿no? Eso es para que se pueda recuperar. Otro de los efectos que también tenemos, ¿no? Es el tema de la vibración, ¿no? El tema de la vibración, ¿ok? Básicamente es una oscilación que tenemos alrededor del ambiente porque hemos estado utilizando un equipo, una herramienta, ¿no? Y que lo que genera es una intensidad de ondas, ¿no? Sobre la parte del cuerpo del trabajador que está expuesto, ¿no? Y esto también nosotros lo evaluamos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la vibración genera también lesiones o enfermedades, ¿no?
Y estas enfermedades están asociados al uso prolongado de equipos, de herramientas, de máquinas, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, qué clase de equipos y herramientas te producen vibración? Por ejemplo, la operación de un tractor, de un cargador frontal, ¿no? Los martillos, los taladros, los esmeriles, ¿no? Los equipos de trituración generan vibración, ¿no? Ahora, el tema de cómo evalúo esta vibración va a depender, ¿no? De la exposición que tiene el trabajador y de la forma como está expuesto, ¿no? Por ejemplo, uno de los efectos que se produce, ¿no? Es por el tema de la vibración y que está expuesto el trabajador en las manos, es el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que donde hay unas lesiones, ¿no? Y esto se va acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? O, por ejemplo, la falta de sensibilidad también, los calambres, ¿no? También se ven ocasionados aquí, ¿no? Entonces, y esto es porque hay una vibración constante, ¿no? El tema de las articulaciones también se ve afectado. Por ejemplo, hay trabajadores que están haciendo labores donde, por ejemplo, tienen que levantar equipos y estos equipos generan una intensidad de vibración, ¿no? Y esto produce daños. Los equipos de vibración que normalmente utilizamos, ¿cuáles son? Por ejemplo, tenemos los vibrómetros de cuerpo completo y mano-brazo. Ustedes me dirán, ¿y cómo es esto, no? Por ejemplo, un equipo de vibración de cuerpo completo, el vibrómetro, ¿no? Tiene como una especie de plato, ¿no? Este plato se coloca sobre el asiento donde va a laborar el trabajador o donde está laborando. Por ejemplo, este es el asiento de un equipo, ¿no? Entonces, de una cabina. Y él está ahí y este equipo le genera vibración. Ahora, ustedes me dirán, ¿no? ¿Y por qué miden sobre el asiento? Porque esta persona al estar sentado hace que todo su cuerpo vibre, esté sometido a esta vibración. Y al estar sometido a esa vibración, toda su capacidad del trabajador le genera lesiones en la parte de la columna vertebral, por ejemplo. Por eso que muchos colaboradores que operan equipos, maquinarias, ¿no? Presentan ese tipo de lesión, ¿no? Desplazamientos de discos, por ejemplo, ¿no? Lesiones o presentan problemas circulatorios, ¿no? Entonces, ahí está, esa es la forma como nosotros medimos, ¿no? Para poder ver si es el equipo que está fuera de los límites, acá actuamos sobre la fuente, ¿no? Y si esa intensidad de vibración está generando daños o lesiones al trabajador. Y en el mano-brazo, también, ahí vemos a la herramienta, ¿no? Y vemos a la persona. ¿Cuál es la intensidad que está recibiendo su mano, ¿no? O su brazo con respecto al nivel del ruido, ¿no? Y qué tipo de daño o lesión les puede estar generando, ¿no? De repente el trabajador empieza a sentir calambres, dolor en las articulaciones, ¿no? En los dedos. Entonces aquí también está. La norma que nosotros conocemos, que es la 375, ¿no? También establece la intensidad, ¿no? O sea, cuál es para menos de una hora, máximo 12 metros por segundo al cuadrado. Es decir, lo que hace este vibrómetro es medir la aceleración, ¿no? Y esa aceleración, si está por encima de 12 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, máximo podría estar expuesto máximo una hora, ¿no? Pero eso es un nivel muy alto, ¿no? Normalmente lo que yo he estado encontrando dentro de estos equipos que generan vibración, como el rotomartillo, ¿no? O por ejemplo, los equipos como los destornilladores, las amoladoras, ¿no? No superan los 6 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y es importante eso porque el trabajador está expuesto a esto durante su jornada laboral, ¿no? Entonces, cuando ya está llegando a los 6, normalmente nosotros hacemos ya recomendaciones como rotación, medidas de control, ¿no? Para reducir esta vibración. Las medidas de control normalmente es el mantenimiento preventivo, ¿no? Recuerden que acá lo que nosotros evaluamos es la fuente, ¿sí? Nosotros evaluamos en la fuente y el mantenimiento preventivo de los equipos nos permite a nosotros
reducir este nivel de intensidad, ¿no? El mantenimiento preventivo, ver si es que el equipo o la máquina o la herramienta por dónde va a transitar, ¿no? Y si durante este trayecto, ¿no? Hay desniveles, ¿no? Siempre buscamos que sea lo más plano, se recomienda y se hace esa evaluación, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien me dirá, ¿qué pasa si yo manejo un camión, ¿no? O manejo un vehículo? Eso es algo que no voy a poder controlar. Claro, ahí se trabaja mucho con el mantenimiento preventivo del equipo, ¿no? Los agentes externos en la calle no lo voy a poder controlar, pero sí el mantenimiento preventivo propio del equipo de la máquina que estoy utilizando, ¿no? El tema de que, por ejemplo, también se pueden proporcionar guantes, ¿no? Que amortiguan o que reducen la vibración, ¿no? También existe eso en el mercado como medida de protección, ¿no? Para aquellos trabajadores que utilizan equipos de poder, ¿no? ¿Ok? Y lo otro es la rotación, ¿no? Para reducir el nivel de exposición también. Bueno, con eso hemos terminado lo que son los agentes físicos. Vamos a entrar a los agentes químicos, ¿sí? Y en los agentes químicos tenemos el tema de partículas, ¿sí? Hay partículas sólidas, líquidas, gases y vapores, ¿no? Y estas también están presentes en mi lugar de trabajo. Las partículas sólidas, por ejemplo, tenemos lo que son los agentes, los polvos respirables, los polvos inhalables, ¿no? En las partículas líquidas, porque estas condensan, ¿no? Son los humos metálicos de soldadura, ¿sí? Las labores de pintura, por ejemplo, donde se emanan los gases y vapores, también, ¿no? Entonces, y es lo que nosotros evaluamos, por ejemplo, ¿no? O vemos en ese ambiente de trabajo si existe alguno de estos factores. Alguien me dirá, yo he escuchado de polvo respirable y polvo inhalable. ¿De qué depende? El tamaño de la partícula, ¿no? Y es muy recomendable. Si tú vas a hacer una evaluación por primera vez, evalúa el polvo respirable, ¿no? Si tú ya tienes que ese polvo respirable tiene un nivel de diámetro de partículas y está por encima de los límites, evalúa también el polvo inhalable, ¿no? Porque es lo que está ingresando al trabajador, ¿no? A su organismo. Medios de ingreso. Bueno, los mecanismos de ingreso, uno de ellos tiene que ver con la parte respiratoria, que es la más común, la mayoría de nosotros, por inhalación, ¿no? Hay partículas que son tan pequeñas, pero tan pequeñas que ni siquiera pasan desapercibido, ¿sí? Entonces ingresa y eso está en el ambiente, ¿sí? La otra medida de ingreso al cuerpo es la vía cutánea, ¿no? Básicamente la piel, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo actividades donde hay contacto, por ejemplo, trabajo en laboratorio de repente y tengo alguna herida y esta entra en contacto con una sustancia, me puede producir un contacto y una contaminación o un ingreso de este producto, ¿no? O también por la sudoración, ¿no? A veces estoy en un ambiente caliente, ¿no? Y estoy haciendo la actividad y mis poros están abiertos, ¿no? También. Y la vía digestiva, ¿no? Ese también es otro factor, ¿no? La vía digestiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el ambiente puede haber partículas, estas están suspendidas y a veces de repente tengo recipientes con agua, ¿no? Y luego ingiero estas bebidas, ¿no? La vía digestiva. ¿Qué producen las sustancias químicas, no? Bueno, va a depender del tipo de acción que tienen estas sustancias químicas. Hay sustancias químicas que son irritantes, neumoconióticos, tóxicas, anestésicos, ¿no? Cancerígenos, ¿ok? Asfixiantes. Y es por eso que una de las cosas que hoy en día se trabaja mucho es el tema, y ustedes lo pueden visualizar, ¿no? En todos los productos que adquirimos, que consumimos, ¿no? Hay una especificación, ¿no? Y esto es para darnos una alerta, ¿no? De qué tipo de agentes pueden estar ingresando a mi organismo, ¿no? ¿Ok? Entonces es importante saber esto. Hay sustancias cancerígenas, por ejemplo, ¿no? O hay productos que tienen, por ejemplo, el asbesto, y el asbesto es un producto cancerígeno, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros, hay lugares de trabajo donde todavía tienen estos techos, ¿no? De asbesto de años,
y en esos lugares hay esa exposición, ¿no? Hay ese riesgo. O hay sustancias químicas que también tienen esa característica, ¿no? ¿Qué efectos va a producir en las personas? Bueno, acá hay que tener en cuenta, ¿no? El efecto produce mucho de la concentración y el tiempo de exposición. Yo siempre les hago la similitud, por ejemplo, cuando una persona nunca ha laborado, por ejemplo, en actividades de soldadura, hay una enfermedad que le dicen la gripe del soldador, ¿no? ¿Por qué le dicen la gripe del soldador? Porque normalmente cuando ocurre una exposición constante, donde la concentración ha sido fuerte en ese ambiente y el tiempo de exposición del trabajador ha sido también constante durante todo un día quizás, ¿no? Una de las cosas que generan el trabajador son síntomas, ¿no? Síntomas de una gripe, si es que este trabajador nunca ha estado expuesto, ¿no? Y pasa desapercibido porque él siente todos los malestares, dolor de cabeza, congestión nasal, ¿no? Irritación, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente porque hay una exposición, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos, ¿no? Donde estamos expuestos a material particulado. Por ejemplo, un tiempo yo laboré en una empresa que se dedicaba a almacenes de productos de minerales, ¿no? Y, por ejemplo, ahí había una concentración que existe en material en el ambiente, ¿no? Y había un tiempo de exposición, todas las 8 horas que yo pasaba laborando, ¿no? Y por lo tanto, esto te genera una dosis, ¿no? La cantidad de agente químico que ingresa a tu organismo, ¿no? ¿Ok? Pero va a depender si esa dosis, ¿no? Está dentro o fuera de los límites, ¿no? Si está fuera de los límites, ya hay un deterioro de la salud. Si está dentro, no hay inconveniente, ¿no? Estamos todavía ahí. ¿Ok? Los equipos de medición, por ejemplo, el más usados son los equipos que tienen unas especies de filtros. Aquí lo van a poder observar, ¿no? Estos filtros lo que determinan es ver si es que hay partículas y estas partículas, cuál es el nivel, el diámetro, ¿no? Por ejemplo, y si este diámetro está dentro de los límites permitidos o fuera de los límites permitidos de estas partículas, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años hicimos una evaluación en las instalaciones de Confipetrol, ¿no? Y pudimos determinar, por ejemplo, ¿no? Las concentraciones, ¿no? Miren, estábamos con 1.8, 0.47, ¿no? Cuando el límite es 2.10, ¿no? Entonces estábamos muy por debajo de estos límites, ¿no? Por lo tanto cumplíamos, ¿no? Pero no implica, si esto fuera cero es lo ideal, ¿no? Pero sí existe, ¿eh? Están las partículas, pero no superan los límites permitidos, ¿no? Hay una dosis y hay un porcentaje de dosis. Todos nosotros nos exponemos a esto. No es solamente el lugar de trabajo, ¿no? En casa, por ejemplo, si estoy en un ambiente donde no hay pistas, no hay veredas, lo más probable es que yo también esté inhalando material particulado, ¿no? De repente, por ejemplo, tengo actividades donde estoy expuesto a estos ambientes también. O sea, los gases, los vapores que existen en los ambientes, en el medio ambiente también son parte de sustancias químicas que ingresan a mi organismo, ¿no? Este es otro equipo, ¿no? Por ejemplo, el monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono es el que nos genera la muerte dulce, ¿no? Y, por ejemplo, lo evaluamos ahí en las actividades que ustedes desarrollaban, ¿no? Y, por ejemplo, vimos, ¿no? El tema en las actividades de mantenimiento no había ningún tipo no, era cero, ¿no? No hay ese agente, ¿no? En el tema de mantenimiento dentro de mina, sí, ahí había 20, ¿no? Y estábamos todavía. ¿Ok? Y la concentración atenuada, ¿por qué atenuada? Porque nosotros utilizamos protección respiratoria y esta protección respiratoria reduce, ¿no? De 20 a 2 y por lo tanto el límite es 17.5. Entonces estamos cumpliendo y estamos bajo. ¿Cuál es el mejor mecanismo? Bueno, el mecanismo de control van desde controles de ingeniería, ¿no? Los controles de ingeniería me piden a mí que hagan sistemas de extracción, de ventilación, ¿no? Pero a veces es un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los puestos de trabajo están diseñados. Entonces, al estar diseñados los puestos de trabajo, lo que nosotros vamos a ver en esa situación es tratar de poderlos controlar, ¿no? De otra manera que ya sea la protección respiratoria, ¿no? Y aquí muchos de nosotros utilizamos los respiradores, ¿no? Los respiradores van a depender del agente contaminante que hay en el ambiente, ¿no?
También no es lo mismo utilizar un filtro que un cartucho. A veces me ha pasado que trabajadores, no, yo tengo mi respirador, pero están expuestos a gases, vapores y están utilizando filtros. El filtro es muy diferente al cartucho, ¿no? El cartucho es el que te protege. El filtro te protege para material particulado. El cartucho te protege para gases, vapores. Ahora, también depende del tipo de gases o vapores. Hay gases inorgánicos, hay gases orgánicos, hay sustancias irritantes. Entonces, los equipos de protección personal hoy en día han mejorado tanto que se tiene filtros, cartuchos, ¿no? De acuerdo al tipo de contaminante que podamos tener en ese ambiente, ¿no? Otro mecanismo de control son las evaluaciones periódicas. Ok, por ejemplo, en esta empresa que les comentaba de almacén de minerales, almacenábamos plomo y la evaluación de sangre, el de plomo en la sangre era cada 3 meses para que nos vayan monitoreando, ¿no? Lo otro que hay que saber siempre son las hojas de seguridad de los productos químicos, ¿ok? Otro de los agentes que nosotros evaluamos es el tema biológico, ¿no? Los agentes biológicos tenemos los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, las sustancias alergénicas, ¿no? Estos virus, hongos o bacterias están en todos los ambientes de trabajo y en los lugares más comunes podemos encontrarlos en oficinas, por ejemplo, ¿no? Hace un momento hablábamos del aire acondicionado. Si en el aire acondicionado no le hago un mantenimiento, hay presencia de hongos, de virus, ¿ok? ¿Por qué? Porque el aire recircula, ¿sí? En ambientes de cocina, comedores, también hay presencia de estos microorganismos, ¿no? Los servicios higiénicos, las duchas, los vestuarios, también. Ahí también tenemos presencia. Por eso que cuando se hacen estas evaluaciones se determinan en qué lugares debemos hacer los monitoreos, ¿no? Los medios de transmisión. Bueno, la transmisión normalmente es la vía inhalatoria, o sea, no a través de la inhalación. Es más, hoy en día nosotros nos protegemos de este virus del COVID, ¿no? Porque puede ingresar por nuestros ojos, puede ingresar por nuestras fosas nasales o por nuestra boca, ¿no? Por eso que la mayoría de nosotros utiliza caretas faciales, mascarillas, ¿no? La vía dérmica, también por la piel, ¿no? La vía parental, ¿no? A través de pequeñas heridas puedo sufrir un contacto. Sí, y la vía digestiva, ¿no? La mayor cantidad de personas se enferman por la vía digestiva, ¿no? Los famosas enfermedades gastrointestinales, ¿no? Nos pasa porque a veces hay un mal aseo, hay una mala desinfección, ¿no? Y también nosotros como personas no nos lavamos bien las manos. Por ejemplo, este virus del COVID, para que lo podamos controlar, la técnica es lavarse las manos 20 segundos con agua y jabón, o sea, 20 segundos. Pero muchos de nosotros no lo hacen, ¿no? Entonces el virus se transmite con más facilidad. Las evaluaciones, ¿cómo determinamos? Bueno, hay las famosas placas de sedimentación, ¿no? Que lo que hacen es determinar si hay moho, hay bacterias, ¿no? Estas se sedimentan y estas son llevadas al laboratorio y de acuerdo a eso se determina. Otra forma de medir es el método del hisopo. El hisopo es un equipo, es una especie de toma de muestras sobre la mesa. Normalmente esto lo hacemos en mesas de trabajo, en las placas lo ponemos en los servicios higiénicos, por ejemplo, o en las mesas también donde hacen preparación de alimentos. El método de hisopo es sobre los equipos o los utensilios que utilizamos para hacer los alimentos, al igual que el método del enjuague, ¿no? Es para ver, por ejemplo, si las manos del trabajador, ¿no? Cuando él hace el lavado, la preparación puede tener algún tipo de agente contaminante, ¿no? Y que también podría producir, ¿no? Control, básicamente acá es limpieza, desinfección. Esa es la técnica fundamental, ¿no? Para poder controlar, ¿no? Sobre todo en la preparación de alimentos, bastante limpieza, desinfección, lavado de manos, ¿no? No se recomienda mucho el uso de guantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los guantes al final terminan transmitiendo, ¿no? ¿Ok? Estas bacterias o estos virus, ¿sí? La higiene del personal es fundamental, ¿ok? Lavado de manos, fundamental también. Desinfección del ambiente, ¿sí? Ventilar el ambiente también para que ayude a evitar al exceso de humedad y que aparezcan estos microorganismos, ¿no?
¿Ok? Ahora, otro de los factores de riesgo que también encontramos, ¿no? Son los factores de riesgo disergonómicos. Estos factores de riesgo disergonómicos, ¿no? Están vinculados con la parte postural, ¿no? Que ocasionan ciertos daños al trabajador durante la jornada laboral, ¿no? Aquí es muy importante nosotros poder determinar qué tipo de actividad, ¿no? Y en función a eso determinar qué factores de riesgo hay, ¿no? Y los factores de riesgo son todos los atributos que se tiene en la tarea o en el puesto de trabajo, ¿no? Y lo que aumenta es la probabilidad de que esta persona desarrolle alguna enfermedad o una lesión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué evaluamos? Diseño del puesto, o sea, cuánto es el área de trabajo, por ejemplo, ¿no? Cómo es su mobiliario, la altura, que tiene algún tipo de, por ejemplo, la altura de la silla, si la silla se regula o no se regula, la altura del escritorio, el confort del trabajador, si puede de repente extender bien las piernas al hacer esta actividad, ¿no? ¿Ok? La carga física de trabajo también está involucrado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas que sufren de estrés presentan lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Y es también por la intensidad, la carga de trabajo que tienen, ¿no? Las posturas inadecuadas también, ¿no? ¿Cuál es la postura que adoptamos frente a la computadora? ¿Sí? Los movimientos repetitivos, ¿sí? Dentro de la parte de movimientos repetitivos, vemos, por ejemplo, los ciclos, ¿no? La intensidad, la frecuencia, la carga mental, ¿no? Del trabajo, ¿ok? También es importante. O la manipulación de cargas, el levantamiento de ellas, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar? ¿Ok? O el traslado de las cargas propias, ¿no? ¿Ok? Diseño de las herramientas también es otro factor de riesgo. Cuando se hace una evaluación, cuando se hace una evaluación de los agentes de riesgo disergonómicos, nosotros lo que vemos en este lugar, ¿no? Es ver todas estas condiciones y de acuerdo a eso determinamos ciertos tipos de metodologías a utilizar, ¿no? Ahora, las lesiones más comunes que me produce, ¿no? Son las lesiones en los tendones, en los músculos, en las articulaciones, ¿no? Y estas lesiones se producen normalmente en el cuello, en la espalda, en las muñecas, en las manos, ¿no? Recuerden que el tema de las lesiones musculoesqueléticas, el daño siempre se va acumulando, ¿sí? Y las lesiones muchas veces pasan de algo simple, y al no ser tratado inmediatamente, se vuelve crónico, ¿no? Por eso que el dolor, la intensidad es gradual, ¿no? Y lo que se evalúa aquí sí es causado también por el ambiente, ¿no? Las enfermedades musculoesqueléticas más conocidas que tenemos es el síndrome del túnel carpiano, la tendinitis, las lumbalgias, ¿no? Lo primero que hacen aquí es tratar de inmovilizarte, ¿no? Entonces, una forma de inmovilizarte cuando uno tiene el tema de la tendinitis es el uso de muñequeras, ¿no? La lumbalgia, el uso de fajas, ¿no? Algunas personas sufrimos de cervicalgia, por ejemplo, ¿no? Dolores en la parte cervical, ¿no? Y utilizamos mucho los collarines para inmovilizarlo, ¿no? Les hablaba hace un momento que para evaluar estos agentes o estos factores que hay, tanto del diseño del puesto, ¿no? Utilizamos o las posturas o la carga, utilizamos, ¿no? Los métodos RULA, REVA, MAC, NIOS, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos cargas, una persona que está haciendo cargas, manipulación, se utiliza la metodología de la NIOS, ¿no? Rula, Reba, Rosa, son metodologías que vemos para utilizar en actividades donde hay repetitividad, donde hay posturas, ¿no? Diseño de ambientes, MAC, ¿no? Entonces también, todas estas metodologías las vamos usando y las vamos sugiriendo mejoras, ¿no? Y cuando uno hace estas evaluaciones es para poder determinar qué mecanismos de control voy a implementar, ¿no? Desde levantar la información. ¿Y cómo se levanta la información? Entrevistas al trabajador, observación de la tarea, toma de registros fotográficos,
Se determina, de acuerdo a la tarea, cuál es el método de evaluación ergonómica, ¿no? Se maneja o se mejora las posturas de trabajo también, se realizan las pausas activas, se cambian las rutinas, ¿no? Si hay una exposición, hay una carga mental excesiva, ¿no? Entonces, todo eso se hace una evaluación. Y estas evaluaciones terminan con unas recomendaciones, ¿no? Ya sean por diseño, ya sean por actividad, ¿no? Lo que nosotros buscamos a través de las actividades, ¿no? Es determinar una condición de que el trabajador se pueda, que el trabajo se adapte a la capacidad del trabajador, ¿no? Y que éstas puedan cumplir. No necesariamente el trabajo sentado, prolongado, es el adecuado, ¿no? Recuerden que todo trabajo tiene cierta exposición y luego se tienen que hacer pausas, se tienen que hacer cambios, ¿no? Cambios posturales. No necesariamente un trabajo de pie es forzado. El trabajo de pie estático, sí. El trabajo de pie con movimiento, no. Entonces también, pero recuerden siempre, ¿no? Una de las recomendaciones es cada 50 minutos cambia la postura. Si estás 50 minutos sentado, párate. 10 minutos, camina, ¿ok? Si estás parado, 10 minutos, siéntate. Haz una actividad sentado, ¿no? Alterna las posturas. Hasta ahí, señores, preguntas.